Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer internacional y sus impactos para México. La cumbre del G7 se pone a prueba en Francia. Esta cumbre que tiene lugar del 15 al 17 de junio, que reúne a los 7 países más industrializados del mundo y en donde enfrentan una coyuntura muy divisiva a nivel internacional. Se trata de la primera cumbre del G7 después de la guerra de Irán. Pero ¿cuáles son las prioridades que ha marcado Francia dentro de su presidencia del G7? ¿Qué futuro le aguarda al G7 frente al ascenso de las economías emergentes y el mundo multipolar? ¿Podrán llegar a acuerdos en temas tan divisivos como la inteligencia artificial, el cambio climático y la seguridad energética? ¿Qué preocupaciones se lleva Estados Unidos de la cumbre, país anfitrión del G7 en el 2027? Les pido por favor que me acompañen. El G7 atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Las profundas turbulencias internacionales, marcadas por las guerras, la crisis energética, los choques geopolíticos y el debilitamiento del orden global existente, demandan de un bloque cohesionado de los 7 países más industrializados del mundo: Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido. Precisamente el mundo occidental palidece frente a la expansión de otras economías emergentes como China, que promueven una transición hacia un sistema internacional multipolar. Pese a la encrucijada histórica, este bloque informal de democracias sigue conservando poder y liderazgo para definir las reglas del comercio, energía, inversión y seguridad internacional. Por ello, la cumbre del G7 en Francia es una oportunidad clave para coordinar políticas económicas, establecer estándares tecnológicos y articular respuestas geopolíticas al mundo conflictivo y belicoso de hoy. El mundo es testigo de una cita clave para la política internacional. La celebración de la cumbre del G7 en Francia del 15 al 17 de junio, en donde participan los 7 países más industrializados del mundo y en donde se busca debatir temas relacionados con la gobernanza económica global, la seguridad internacional, la inteligencia artificial y otros desafíos apremiantes que aquejan al mundo occidental. Para conversar de este importante tema nos acompañan desde el Senado de la República el doctor Alberto Betancourt. Él es especialista en organismos internacionales y profesor investigador de la UNAM. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Rina. Un gusto. Nos acompaña Raquel Saed Grego. Ella es internacionalista y profesora de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros también Emilio Lezama. Él es analista político y también un especialista en temas de geopolítica global. Bienvenido, Emilio. Qué gusto estar aquí. Alberto, ¿el G7 es un grupo relevante para la gobernanza global o viene en caída, en declive, frente al mundo multipolar y el ascenso de las economías emergentes? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que el G7 se encuentra en una crisis muy profunda. En realidad está frente al reto de decidir qué papel quiere jugar en el futuro. Estaba yo revisando, por ejemplo, la literatura generada en el observatorio del G20 de la Universidad de Toronto, que es quizá la base de datos más completa respecto a la documentación que se ha generado en el G7, y ahí consta una discusión respecto a si el G7 debería tomar distancia respecto a Estados Unidos y tratar de mantener a flote el orden jurídico internacional. Estamos en una circunstancia, en una coyuntura internacional en la cual el presidente de los Estados Unidos está rompiendo continuamente el orden jurídico internacional. Acaba de llevar a cabo una guerra ilegal, injustificada, en base a una mentira en contra de Irán, en alianza con Israel. Se metió, por cierto, en un atolladero tremendo. Y eso forma parte de la pregunta que tú me haces, porque pues, Trump no sabe cómo salir de su laberinto en Irán. Y tiene una actitud muy desdeñosa con el G7. Entonces, una de las posturas es que el G7 debería convertirse,
autónomo, con cierta autonomía de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, en un defensor del orden jurídico internacional. No creo que sea el camino que va a seguir. Existe esa postura, pero pienso que más bien va a tratar de recomponer su relación con Estados Unidos y llegar a un acuerdo negociado para tratar de evitar la crisis financiera que podría sobrevenir después del laberinto de Irán, porque Irán jugó muy bien sus cartas, no solamente en la defensa de su territorio, de su soberanía, sino también en el hecho de que logró combinar muy bien golpes militares con golpes económicos y poner en un aprieto a la economía internacional, en el sentido de que presionó mucho el ascenso de los precios del barril de petróleo y consecuentemente pues tiene al mundo, digamos, con una situación económica muy difícil. Claro. Pero entonces, Raquel, el G7 ya no tiene ese músculo económico de antes. Por ejemplo, hace 3 décadas concentraba creo que el 70% del PIB global. Hoy concentra o representa el 28% del PIB global. Es decir, su hegemonía ya dejó de ser indiscutible, es decir, es irreversible ya esto. Bueno, surge en el 1975, cuando estas eran las economías más fuertes que tenía el mundo. Ahora, por ejemplo, China no está, ¿no? Tenemos de Asia, tenemos a Japón y tenemos estos países de Europa más Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a China siempre se le ha mantenido como fuera, ¿no? De hecho, es uno de los temas de la agenda de Macron mismo, cuando él dice, ¿por qué somos como anti-China, no? Si China en realidad está representando una de las economías más fuertes del mundo. Y esto también, bueno, retomando lo de Trump, sí, efectivamente, él va a tratar de salirse de todos los organismos multilaterales y los va a atacar, porque él no juega con el multilateralismo. A él le gusta tratar uno a uno porque siempre va a tener más poder sobre el otro. En cambio, cuando están todos en el mismo nivel, por eso le dice a la ONU lo que le dice, él le dice a la OTAN lo que le dice. Entonces, cuando está, como es parte de un grupo, no tiene el poder que tiene uno sobre el otro. Y creo que eso es algo muy, muy importante. Y también retomando, creo que también una de las cosas que está en la agenda es el tema de la tecnología. Sí. Y eso también impacta en esto que dices tú, de qué pasa ahora. Si es el 28% de la economía global, pues ahora parece que la economía global reside en personas o en compañías muy particulares, ya no en los países. Entonces, como le llama el propio Macron, porque estuve leyendo lo que él estaba diciendo, la arquitectura financiera internacional ya no es la misma. Hay que rehacerla, hay que acomodarse a eso, ¿no? Y creo que eso es una de las partes importantes del propio. ¿Estás de acuerdo con ese tema de la arquitectura? Es decir, Emilio, hay grandes críticas al G7 porque se dice que ya no refleja la estructura del poder del siglo XXI, sino refleja la estructura del poder del pasado siglo XX. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, completamente. Fue construido el G7 como un club de los países ricos de su momento, pero sobre todo bajo la hegemonía de Estados Unidos, en un mundo donde era claro que Estados Unidos era el poder hegemónico y que iba a invitar a sus amigos, a sus cuates, a un club donde iban a pretender llevar las decisiones del mundo en conjunto, pero había también un muy claro poder de Estados Unidos. Entonces también la ilusión del G7 era un poco acompañar a Estados Unidos en sus decisiones y de vez en cuando tener intereses propios, por supuesto, ¿no? Hoy en día eso cambia no solamente por esa distribución de las economías de las que hablas. Yo creo que más importante es la distribución del poder y del poder global. Es decir, un organismo donde no esté China o India, hoy en día es un mecanismo internacional que no va a tener mucho peso a nivel global. También hablaban del multilateralismo. Ese multilateralismo hoy en día ya no existe. Era un mundo construido de otra forma, con otras instituciones y sobre todo con otras aspiraciones. La aspiración de la globalización, del neoliberalismo, del multilateralismo. Eso ya hoy no existe. Entonces, concebirlo hoy en día, pues es un recuerdo nostálgico del pasado, donde además las potencias europeas pueden sentirse todavía relevantes y cada vez lo son menos, cada vez se han mostrado que lo son menos, los gigantes asiáticos cada vez ocupan mayor espacio y hasta que no haya un espacio verdadero de interlocución entre los verdaderos poderes, pues no habrá una sustitución genuina y real al G7, pero eso no significa que el G7 ocupa el lugar que alguna vez ocupó en el mundo, ¿no? Por supuesto. Y este tema entonces de los BRICS ampliados, Alberto, ¿los ves como un posible contrapeso
económico y geopolítico al G7? Sí, yo creo que de alguna manera lo que está ocurriendo es que la hegemonía estadounidense está siendo seriamente cuestionada. Estados Unidos es un país que está perdiendo peso en la economía mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial producía el 51% de la manufactura del planeta. Hoy está produciendo creo que el 16%. China en aquel entonces producía, al terminar la Segunda Guerra Mundial, producía alrededor del 7% y está produciendo alrededor del 23%. Entonces, evidentemente, pues sí, en el plano de la economía hay un cambio muy importante en la correlación de fuerzas. Y en ese sentido, el BRICS, pues juega su papel muy importante. ¿Cómo no? Ahí está Brasil, está India, está Rusia, está China. Y tiene proyectos como el Banco de Desarrollo, como la operación con divisas internacionales distintas al dólar. A mí me sorprendió muchísimo mientras veía yo consternado, porque no hay modo de que no se sobrecoge el corazón, cuando veía yo los barcos petroleros, los buques tanques ardiendo en el estrecho de Hormuz, y me enteraba de que para poder transitar por el estrecho se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo con las autoridades de Irán, en un momento dado con Estados Unidos, cuando se lanzó la iniciativa china-pakistaní de cese al fuego, en lo que se estaba haciendo la negociación, se acordó que los barcos podían transitar siempre y cuando pagaran una cuota en yuanes. Y eso significa que en buena medida las operaciones petroleras empezaron a hacerse en una moneda distinta al dólar. Todavía es muy poquito el peso que tiene el yuan, creo que es menos del 4% en las operaciones comerciales en el mundo. Pero empieza a despuntar una política monetaria alternativa y eso es en buena medida el sustento de la hegemonía estadounidense. Entonces, pues sí están cambiando las cosas, y los BRICS, yo no diría que son una alternativa porque lamentablemente tampoco son, digamos, un polo que esté impulsando un proyecto popular, está impulsando un proyecto casi tan neoliberal como el del G7, pero son potencias emergentes, algo traen de impronta del sur y de agenda global del sur. Sí representan un cambio, pero sobre todo sí significan el hecho de que no haya una hegemonía única. Claro. Pero entonces, ¿para qué sirven las cumbres de los países, para qué sirven las cumbres del G7? Raquel, sobre todo pensando que, bueno, una de las cuestiones más importantes es que es como medir, ¿no? Que sea un termómetro del estado actual de lo que sucede en Occidente. Pero más importante sería evaluar su capacidad de respuesta ante los grandes desafíos globales. Es decir, ¿cómo está Occidente hoy frente a lo que tiene que enfrentar de las crisis globales? ¿Cómo lo estás midiendo tú? Bueno, si lo tomamos otra vez, vamos al principio, y servía precisamente para ayudar a los países en desarrollo o los que estaban en vías del subdesarrollo, como les llamaban en los años 70, y cómo servía el G7, era ayuda, pero ahora, hoy en día, cuando tenemos a un presidente de Estados Unidos que era el principal aportador a estas economías como las de África, dice, me retiro, quita estos apoyos, ya no sirve. Entonces, el G7, de hecho, va a ser uno de los temas que se va a tratar en la cumbre, es precisamente hablar de cómo se apoya a los países de África y a los países que están necesitados, ¿no? Dudo que Trump se va a alinear con eso, pero sería como un compromiso, ¿no? Pero luego están otras situaciones en las que tienen ellos un compromiso, que es, por ejemplo, los conflictos internacionales, ¿no? El de Irán, que no lo habían mencionado en la agenda original, pero que ahora va a estar ahí, pero está también Ucrania, y Ucrania no la podemos dejar de lado. Por supuesto. Yo creo que cuando tenemos un G7, se está hablando de las economías originales, pero también son los más grandes mercados, porque aunque China sea el gran productor del mundo y la fábrica del mundo, en realidad, ¿quiénes son los que compran? Y en este sentido, bueno, pues en eso tienen el poder, y eso es lo que se maneja a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos o de Alemania. Claro. Oye, Emilio, el mundo está al rojo vivo, tenemos guerras por todos lados, conflictos simultáneos, empalmados. El G7, su gran misión es tratar de ordenar la estabilidad del mundo, es decir, tratar de estabilizar el orden mundial.
pero ¿lo podrá hacer sin las economías emergentes? No, por supuesto que no. Y hoy en día eso es una ilusión, ¿no? Hablábamos del BRICS y yo también creo que el BRICS es una ilusión. Yo ahí sí no coincido con Alberto. Yo creo que si el G7 es una ilusión, el BRICS es doble ilusión. ¿Por qué? Primero, el BRICS pues es este, digamos, grupo de países alterno que se construyó: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, aunque Trump piensa que es España, la S es Sudáfrica. Y si lo vemos, Brasil está completamente desdibujado. Acaban de hacer una operación en un país que tiene una frontera con Brasil y Brasil ni se enteró. O sea, Brasil no jugó en el juego. Creo que todo lo que pasó en Venezuela a principio de año dejó a Brasil muy fuera de cualquier contexto internacional. Y además, hay que decirlo, Brasil pertenece a BRICS mientras esté Lula en el poder, ¿no? Cuando esté Bolsonaro se va a alinear completamente con Estados Unidos. Y hay elecciones este año. Y hay elecciones este año, y también es la personalidad de Lula que elevó a Brasil a ese nivel. Sudáfrica no juega al mismo nivel que los otros. China e India históricamente tienen intereses contradictorios y han estado en conflicto durante toda su historia. Entonces, pensar que va a haber un alineamiento China-India cuando ambos países están despegando, sobre todo la India en los últimos años, y cada uno tiene intereses bien diferentes que compiten uno con el otro, me parece complejo. Y Rusia también juega por aparte. Yo creo que lo que sí tenemos son tres países que juegan en el escenario global, que son Rusia, India y China, pero que cada quien juega por su propio interés, y cada vez más eso se va a acentuar porque hoy la India no es la misma que la India de hace 10 años. Hoy la India ya quiere un rol en el mundo y quiere competirle a China, y Rusia tiene su propio juego con Occidente. Entonces yo creo que estos grupos de países que existieron en los 70s, en los 90s, y que fueron muy interesantes en su momento y disruptores como el BRICS, hoy en día son simplemente un símbolo de que existen alternativas y de que no todo el poder hegemónico de Estados Unidos debe estar concentrado en un país. Pero en la realidad, ni el BRICS tiene la capacidad para poder crear una política, una visión de mundo en conjunto, porque cada uno tiene intereses. Sí. Y el G7 está completamente desdibujado. Europa subordinada a Estados Unidos, sin poder articularse como una potencia alterna, y Estados Unidos haciendo lo que ellos quieren, por lo menos en este hemisferio, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo con eso, Alberto, con lo que ha dicho Emilio? No. Yo creo que, digamos, parte de los retos que tiene hoy pensar la vida internacional, la vida de la comunidad internacional, tiene que ver con aceptar nuevas realidades. Y yo creo que parte de esas nuevas realidades es que estamos ante potencias emergentes que están disputando la hegemonía estadounidense. Mira, yo tengo una pregunta para poder responder, para poder aquilatar qué papel juega el G7. ¿Qué pasó en Beijing? ¿Qué fue lo que vimos en Beijing? ¿Qué fue lo que vimos cuando vimos a ese Donald Trump que no empujó a nadie, que no hizo una grosería? Bueno, ¿te refieres a la visita? Sí, a la visita de Donald Trump a Beijing, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vimos a un Donald Trump que fue a pedir la ayuda de China para ver si le tiraban el hilo de Ariadna de luz para poder salir del laberinto iraní. Fuimos a ver una segunda parte de las pláticas de Islamabad. Ahí yo pienso que China probablemente, digamos, yo tengo varias hipótesis de lo que pasó, la negociación de un G2, por llamarle de alguna manera metafóricamente, ¿no? Claro, G2. A un acuerdo chino-estadounidense. Digamos, en lo que no me queda duda es que sí hay hoy dos hegemonías que se están disputando el poder global, que pueden resolver ese conflicto de distintas maneras. Una de ellas podría ser llegar a un acuerdo, eso es a lo que le estoy llamando alegóricamente un G2. Pero podría ser simplemente que vimos un último intento, espero que no último y espero que nunca ocurra, en un proceso que está conduciendo a una confrontación incluso militar. Cuando yo vi que Xi Jinping le dijo a Donald Trump en el Templo del Cielo que nos podemos llevar muy bien y si nos ponemos de acuerdo, esta es la relación bilateral más importante del mundo, en su punto de vista. Pero si ustedes no respetan la integridad territorial de China y cruzan la línea roja china en Taiwán, nos vamos a ir a un conflicto militar. Hijo, yo estaba viendo la escena y decía, ¿cómo se puede decir eso con cierta elegancia? Pero eso es lo que estaba marcando su línea roja. Por supuesto. Entonces ahí está China. Coincido en una cosa, eso sí, en lo que dice Emilio. Efectivamente, yo creo que pesa más la cumbre, el grupo de Shanghái que BRICS, por ejemplo. Sí. Y efectivamente, en eso sí coincido, pues BRICS no es un grupo homogéneo, tiene negociaciones internas, pero sí refleja una nueva realidad económica, política y militar. Y en ese sentido yo no creo que sea la alternativa,
pero sí es una manifestación de que el poder está más fragmentado, dividido y multicéntrico en el mundo actual. No se dice el BRICS, o China, es otra cosa. Bueno, Digo, luego lo discutimos. Eso lo discutimos. Vamos a un corte. Bueno, pues sí, tenemos que hacer una pausa, pero bueno, recordemos entonces para el auditorio que nos acompaña que el G7 es el principal núcleo económico de Occidente que ha perdido peso y talla frente a las potencias emergentes. Ahora sí, hagamos un corte. El G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, junto con la participación de la Unión Europea, mantiene una influencia significativa en la economía global, a pesar de representar el 9.6% de la población mundial. El G7 continúa siendo uno de los grupos más influyentes del planeta. Sus 7 miembros concentran hasta el 44% del PIB mundial, cerca de la mitad del gasto militar global y controlan alrededor del 72% del mercado internacional de valores. Además, sus monedas, empresas tecnológicas, bancos centrales y capacidades militares les permiten influir directamente en el comercio, las finanzas, la seguridad y la gobernanza internacional. En un contexto marcado por guerras, rivalidades geopolíticas y competencia tecnológica, las decisiones que se toman en el G7 siguen teniendo repercusiones globales inmediatas. La cumbre del G7 en Francia adquiere una relevancia extraordinaria, pese a que se trata de la última cumbre que lidera el presidente francés Emmanuel Macron. La reunión servirá como un termómetro para calibrar el estado actual de Occidente y la capacidad de las democracias industrializadas para mantener la cohesión estratégica en un mundo riesgoso y altamente fragmentado. Los líderes mundiales discutirán los asuntos más urgentes, como la guerra en Irán y la estabilidad en Medio Oriente, la guerra en Ucrania y la relación con Rusia, la competencia geopolítica con China, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, la seguridad y el crimen transnacional, así como los grandes desafíos económicos que pasan por las tensiones comerciales, la inflación, las cadenas de suministro, la seguridad alimentaria y los mercados energéticos. Más allá de esta cascada de desafíos, la prueba de fuego del G7 no proviene del exterior, sino de sus propios divisores internos. Seguimos analizando en esta mesa de debate en Vértice Internacional sobre la cumbre del G7 en Francia. Por cierto, la última cumbre liderada por Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y quien tendrá que entregarle estafeta a Donald Trump. Estados Unidos será el próximo país anfitrión del G7 en 2027. Emilio, estamos atestiguando una de las cumbres del G7 más delicadas y desafiantes de su historia reciente. Es la primera cumbre después de la guerra en Irán. ¿Qué esperas que se discuta en Irán y sobre Irán y qué consensos se pueden generar? Pues sí, es la más delicada para lo que significa el G7 para sí mismo, pero yo creo que es una de las menos relevantes en la historia del G7, en el sentido de que hoy sabemos que quienes deciden lo que tendría que decir el G7 no están ahí sentados necesariamente, ni se va a acordar nada que va a cambiar el mundo. Claro. Y eso creo que queda claro. Regreso al tema, a mi discusión con Alberto previa, porque además Alberto estuvo más de acuerdo conmigo de lo que yo esperaba o de lo que él mismo aceptó. O sea, finalmente yo lo que creo es que hablamos de que el G7 fue construido en torno a Estados Unidos y BRICS fue construido enfrente a Estados Unidos, fue una respuesta a Estados Unidos. En ese momento estos países se necesitaban entre sí para poder dar una respuesta a Estados Unidos. Lo que yo creo hoy en día no es que China no sea una potencia, por supuesto que lo es. No es que la India no sea una potencia, por supuesto que la es. Y por supuesto que son un modelo político alterno a Estados Unidos.
El tema es que la idea del BRICS fue una idea construida como un antagonismo al G7 y a Estados Unidos que hoy ya no se necesita. Y no se necesita porque China es capaz por sí misma de hacer frente a Estados Unidos, porque la India tiene un reclamo histórico de un rol político internacional que está ejerciendo, y que los países satélite que se unieron a ese grupo, pues hoy en día solamente son eso. Y ahí está la habilidad de Brasil. Brasil se logró postularse al mundo como si fuera la potencia latinoamericana. México nunca lo quiso hacer. Y yo creo que aquí hay un tema bien importante para México, que es en el nuevo orden mundial que estamos viendo hoy en día, México no puede seguir jugando a no participar. Brasil lo ha hecho muy bien, ha estado boxeando en un peso mucho más arriba del que tiene. Cuando tú pones a Brasil, Rusia, India y China en un mismo enunciado, no son lo mismo de facto, claro. Pero Brasil logró venderse al mundo como si lo fuera. Y México siempre se quiere vender menos, porque como depende tanto de Estados Unidos, no quiere generar interferencia. Hoy, México tiene que empezar a jugar ese juego. Tendría que estar en este G7 como estuvo en el pasado. México tendría que tener una cumbre anual con Brasil. No puede ser que las dos potencias de una de las regiones con menos potencias en el mundo no se junten una vez al año como Alemania y Francia lo hacen en Europa cada año, ¿no? Entonces, México tiene que empezar a ejercer un liderazgo que hoy no tiene. Respondo a tu pregunta nuevamente, ¿qué va a pasar en el G7? ¿Qué se va a resolver? Yo creo que muy poco. Yo creo que va a ser simbólico, un comunicado en conjunto. Y a ver si llegan a comunicado, ¿no? Y imagínate, si llegan a un comunicado en conjunto, que no va a cambiar absolutamente nada de lo que pasa en el mundo. Lo que pasó en Beijing es mucho más interesante cuando fue Donald Trump a visitar a China que lo que va a pasar en el G7. Y simbólicamente muestra cómo lo que Alberto dice es cierto. Estos polos del poder han cambiado. Hoy en día no fue el presidente, no fue China la que fue a Washington, fue Washington la que fue a China. Claro. Y eso cambia todo. Y ojo, India no va a alinearse con China siempre y en todo. Y eso es a lo que me refiero con que los BRICS son una ilusión. Tarde o temprano los intereses van a chocar entre sobre todo India y China y Rusia por otro lado. Claro. A ver, Raquel, entonces estamos hablando de, bueno, pues una batalla entre los BRICS ampliados contra el G7. Aquí ya se han comentado varias cosas, pero lo que esta cumbre del G7 realmente refleja son los divisores tan profundos adentro del G7. Es decir, claro, el gran desafío de los BRICS no viene del exterior, sino viene al interior del bloque. Sí, de hecho, así es. Por ejemplo, uno de los temas que se está tratando van a ser, por ejemplo, los aranceles, ¿no? Sí. Y los aranceles que Trump autoritariamente y de manera unilateral impuso hasta con Brasil, que va a estar invitado ahí, ¿no? O con los demás, con Canadá, con Europa y todo esto que él quisiera imponer. Entonces, es uno de los temas que se va a tratar. Otros temas son importantísimos, es el del desarrollo, impulsar el desarrollo de los países que están menos favorecidos. Y bueno, el G7, eso es lo que era, ¿no? Yo creo que esta reunión va a favorecer más a Macron. Y lo veo por las elecciones que vienen después. Uh-huh. Porque lo que vaya a dejar esta cumbre, creo que no se está pudiendo adaptar a las necesidades de hoy en día, como por ejemplo las grandes tecnologías. Pero claro, Macron tiene elecciones el próximo año y tal vez esta sea su última G7. Entonces, sí, pues eso es lo que va a pasar, y él quiere dejar un legado porque no sabemos quién va a suceder a Macron, tal vez la ultraderecha, no sabemos. Pero ya en cuestión a qué se podría esperar, por ejemplo, del próximo año, la reunión en Estados Unidos, tendría que ser un seguimiento de esta y ver qué lograron de lo que se propuso. Y entre ellos veremos la postura que tiene Trump con respecto a todos estos temas, especialmente no invitar a Sudáfrica. Se está quejando de que Rusia no ha sido participante como él hubiera querido, que el G8 se cambió por el G7 otra vez, y todo esto, esta forma de defender el tema de Ucrania, o sea, una serie de cosas que para él son muy importantes y que veremos si esta cumbre queda
digamos, con un resultado más o menos que se puede esperar algo bueno, o si va a seguir para el próximo año, ¿no? Pero Alberto, entonces vemos una serie de divisores muy profundos al interior del G7. Nada más recordemos que Trump propuso en algún momento anexionar Groenlandia, ¿no? Territorio que pertenece a Dinamarca, ha propuesto convertir a Canadá en el estado número 51, inclusive que se readmita a Rusia dentro del G8, digo, que lo expulsaron por la anexión de Crimea. Entonces hay una serie de choques geopolíticos muy profundos entre países aliados, porque ahora hay un enorme distanciamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea. Eso Trump de alguna manera lo capitaliza a su favor, está debilitándose Occidente. ¿Cómo se manejan estas disparidades al interior del G7? Me gusta mucho cómo lo enmarcas. Es que en realidad estamos viviendo en un mundo que es trepidante, en el que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, que son muy complejas. Por eso aquí sí yo creo que los matices, la relativización es muy importante. Pero lo primero que yo diría es, ¿qué habrán pensado los líderes europeos? ¿Qué habrá pensado incluso la primera ministra de Japón? Cuando el presidente de Estados Unidos lanza un Twitter en la mañana diciendo que probablemente hoy en la noche va a desaparecer una civilización entera. Sí. Cuando lo dice el presidente de Estados Unidos, comandante del ejército más poderoso del mundo, comandante de las fuerzas nucleares de los Estados Unidos, yo he leído, por ejemplo, en la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, lecturas de que, oye, eso es una amenaza de que va a utilizar su arsenal nuclear. Lo dicen, no sé, las personas que están discutiendo en el Nuclear Notebook, por ejemplo, ¿no? O que están discutiendo qué tanto se deben mover las manecillas del reloj atómico. Pues es muy preocupante. Es extraordinariamente preocupante que alguien en el siglo XXI lance un desafío que cuestiona y pisotea toda la axiología de derechos humanos básicos que se han construido a lo largo de la historia. Yo diría que incluso preocupa a nivel de la salud mental de alguien que dice eso. Sin irme más lejos o sin especular, ¿qué está pasando en la mente de alguien que dice algo así? ¿Qué está pasando en esa mente? Pues ahí esa pregunta también se le hicieron los líderes europeos y pasó algo extraordinario, algo que yo no me esperaba, me sorprendió muchísimo. Decidieron no acompañar a Trump en la guerra contra Irán. Claro. Y tuvo que ir a Estados Unidos solo y ahí empezó a descomponerse el esquema de lo que él imaginaba, supongo yo, como una guerra rápida, como un Blitzkrieg así alemán, como el que aplicó en Venezuela. ¡Qué indignación! Yo sí, perdón, discúlpenme, a mí me hace sentir algo en el cuerpo pensar en lo que está pasando en América Latina, en la doctrina Monroe, en lo que eso significa para nuestro continente, para la soberanía de nuestros países. Coincide en la importancia de unirnos, por supuesto, con Brasil, con Colombia, con los países de América Latina. Pero en ese contexto el G7 se dividió, porque no fueron juntos a la guerra contra Irán. Y yo creo que ahora eso es parte de lo que se va a negociar. Yo creo que el G7... Pero sobre todo, perdón que te interrumpa, Alberto, es porque la guerra de Europa es la de Ucrania, no es la de Irán, ¿no? Y se lo dejan muy claro a Donald Trump. Y están en un proceso de militarización que a mí me asombra. Yo no me imaginaba a los militares alemanes desplegando mapas, cartografía militar nuevamente, como está ocurriendo. Acabamos de ver una huelga estudiantil en Alemania que tuvo que enfrentar el canciller alemán, y la huelga estudiantil fue porque están protestando por lo que podríamos llamar, en términos mexicanos, bromeando un poco, la leva. Porque claro, están haciendo una serie de reformas para fortalecer la industria militar alemana, para que Alemania se convierta en un país más activo en el exterior en materia militar, y consecuentemente eso provocó descontento en la sociedad alemana. Y tiene participación en Ucrania. Que es una sociedad alemana tan activa, tan crítica. Y Japón, híjole, Japón están discutiendo si modifican el artículo 9 de la Constitución para poder tener operaciones militares en el exterior. Entonces, pues sí creo que hay una discusión seria al interior del G7. Y bueno, está, Raquel, el tema del rearme del G7. Así es. Y eso es muy importante porque también está presente en la reunión la Comisión Europea y también el Consejo Europeo. Y entonces esto tiene que ver con qué participación tienen ellos, porque al final de cuentas serán países pequeños, pero siempre han sido bastante poderosos, y como el mercado también juega un papel, pues ellos tienen una posición ahí. Yo creo que el G7, si se reorganiza y se vuelve a replantear, en vez de ser un G7 y que sea un residuo de lo que vino hace no sé cuántos años, más de 50 años,
que se volviera a replantear quiénes son verdaderamente las economías, esas economías que pueden modificar al mundo, que pueden hacer un mejor mundo. Y entonces entrar a participar países como China, por ejemplo. Yo no sé si Rusia, pero sigue siendo una economía fuerte, pero tendrían que entrar otros. Yo no sé si el BRICS, porque a mí me parece que BRICS es un poco artificial. Es agarrar uno de cada región y ponerlo ahí y que tengan una voz. Yo prefiero hablar mejor de América Latina con un papel primordial, ¿no? Y en unión, ¿no? Así, enfrentar al mundo. Y esto es lo que necesitamos. Somos diferentes a los demás. ¿Cómo te imaginas, Emilio, eso que dice Raquel de reorganizar el G7? Digo, siempre ha habido críticas sobre su representatividad, sobre su legitimidad, que es un club excluyente y exclusivo también. ¿Cómo lo podemos ser inclusivo? O sea, ¿a qué países se debe de invitar? Pero además hay voluntad política para dar ese paso. No creo que sea el momento para que, digo, podríamos tener la ilusión de ellos, pero no es el momento geopolítico para dar ese paso. Bueno, porque estos grupos en realidad están volviéndose obsoletos, pero hay que recordar que ya existe el G20. O sea, sí, claro. El G20 ya existe y es básicamente lo que está diciendo Raquel, ¿no? Claro. Porque ahí sí están China, ahí sí está México, ahí están muchos otros países, ¿no? Y también existe y también tiene una voz y bueno, en mayor o menor medida ha tenido injerencia. Entonces ya existe, no necesitamos crear más foros y más espacios, ¿no? Creo que el verdadero debate siempre ha sido más bien el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Que ese es un espacio mucho más cerrado que en países como Brasil o México o Argentina han querido abrir y siempre hay celos de quién entra y quién no, porque ese es el otro tema. Yo creo que hacer otro foro realmente no va a cambiar nada, porque creo que estamos pensando el G7 como lo que fue el G7, ¿no? Este espacio de multilateral donde los países dialogaban, llegaban a ciertos acuerdos, se tomaban decisiones importantes, todos tomaban una foto sonriendo y en paz. Y era ese espacio. Hoy el día el G7 va a ser el espacio donde Donald Trump ejerza su personalidad y su show mediático ante el mundo, con un segundo personaje que va a ser Macron, que Macron, estando en casa, siendo posiblemente su último G7, va a querer que no acapare toda la atención Donald Trump. ¿Qué es un G7 exitoso hoy en día desde los ojos de Francia y de Macron? Yo creo que un G7 exitoso es un G7 donde Donald Trump no haga estallar algo. Exacto. Y punto. No una convención que va a cambiar el mundo. Es algo que no estalle, algo que no lo humille, que no humille a Macron, que no humille a Francia. Eso es un G7 exitoso. Y va más en el plano comunicacional que en el plano político. Y esa es la realidad. Cuando hablamos de bloques internacionales, yo creo que cada vez se vuelve menos importante o plausible, por lo menos pensarlo así. Hablábamos de América Latina. Hoy América Latina está dividida entre los gobiernos pro Estados Unidos y contra Estados Unidos. No hay ningún país que tenga una visión de Estado, de nación, de qué le conviene como nación y Estado a largo plazo, independientemente de quién gobierne en Estados Unidos y quién gobierna ese país. Entonces tenemos el bloque que conforman Ecuador, Argentina, todos estos países que están a la derecha, y tenemos el bloque de izquierda. Tenemos a Donald Trump hoy, que ya tuvo injerencia en las elecciones de Honduras, donde una postura de Donald Trump hizo que ganara un candidato en Honduras. Lo mismo pasó en Argentina y posiblemente pase lo mismo en Colombia en unos días. En la segunda vuelta colombiana, donde lo platicábamos antes del programa, donde un pronunciamiento de Estados Unidos va a demarcar quién gane en Colombia la próxima elección, pero además la postura de Colombia ante el mundo. Y vamos a pasar de una postura alineada con Brasil y México a una postura donde va a estar alineada con Argentina y Ecuador. Entonces, si ni siquiera hay una visión de la región a propia conveniencia de la región, es imposible pensar en estos bloques. Además, bloques muy debilitados. Vimos la diferencia que fue entrar a Venezuela con la diferencia que fue entrar a Irán para Estados Unidos. Y eso habla de una debilidad regional fuertísima, que Venezuela no tuvo la capacidad de reaccionar, pero tampoco lo tuvo Brasil, la supuesta potencia de América Latina, que tiene una frontera con Venezuela. Eso es lo que es increíble. La supuesta potencia de América Latina tiene una frontera con Venezuela y no se entera de lo que está pasando ahí y no puede hacer nada ni para prevenirlo, porque tuvo un año para prevenirlo, ni para reaccionar.
Entonces, si Brasil y el Itamaraty no comprende que es momento de al menos acercarse a México y tener una visión, sea Bolsonaro, sea Lula, sea quien gobierne en México, no vamos a tener ninguna injerencia ni voz en el mundo. Raquel, entonces, bueno, la invitación es a Brasil, es a Kenia, también había una invitación a Sudáfrica, se le invita a Sudáfrica, luego se le desinvita, y bueno, está también a la India, ¿no? Y por supuesto. Corea también. Y Corea del Sur. Así es. Y son es países, una correlación de fuerzas que también nos da un mensaje político. Que yo pensaría que entre los países emergentes, Corea del Sur tiene un mayor peso que Sudáfrica, por ejemplo, que algunos de estos, ¿no? De estos países que van surgiendo. Corea es una gran potencia hoy en día, ¿no? Y pues creo así que también tiene un así nombre. es, el G7, recordemos a la audiencia que nos acompaña en el canal del Congreso, que es un grupo informal de toma de decisiones del mundo occidental, y bueno, que es un foro de diálogo en donde se reúnen para enfrentar los grandes desafíos internacionales. Hacemos un corte, regresamos. La presidencia francesa del G7 en 2026 busca recuperar el espíritu original con el que nació el grupo hace más de medio siglo en Rambouillet. Emmanuel Macron ha planteado una agenda centrada en la reducción de los desequilibrios económicos globales, particularmente aquellos asociados al creciente peso industrial y manufacturero de China. Francia también pretende impulsar una mayor coordinación en torno a los minerales críticos, las cadenas de suministro, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la resiliencia económica. Al mismo tiempo, París quiere reforzar el multilateralismo en un contexto marcado por guerras, tensiones comerciales y rivalidades geopolíticas cada vez más profundas. No obstante, alcanzar consensos no será sencillo debido a las diferencias entre Estados Unidos y varios socios europeos sobre comercio, cambio climático, China, Irán y el futuro del orden internacional. La confrontación geopolítica dominará las discusiones al interior del G7. Sin embargo, uno de los aspectos que más atención mediática internacional ha generado es la lista de países invitados por Francia. La ausencia más notable fue la de Sudáfrica, en medio de las tensiones entre Donald Trump y Cyril Ramaphosa. En su lugar, Emmanuel Macron invitó a Kenia como representante africano, reconociendo su creciente posicionamiento como centro logístico, tecnológico y diplomático y su rol de estabilizador regional. Otra novedad histórica es la invitación a Siria en manos de su presidente Ahmed al-Sharaa, quien lidera la transición política después de décadas de gobierno de la familia Assad. Un gesto que refleja los esfuerzos para reincorporar a Damasco al sistema internacional tras años de guerra civil y aislamiento. Asimismo, la presencia de India, Brasil y Corea del Sur evidencian la apuesta francesa de abrir el diálogo con las potencias emergentes y el sur global, más allá del tradicional núcleo occidental. Seguimos adelante analizando la cumbre del G7 en Francia. Alberto, brevemente, ¿cuáles son los principales temas que la presidencia francesa busca posicionar en esta cumbre del G7? Uno de los temas importantes que planteó el presidente Macron tiene que ver con lo que él llamó el rediseño de la ayuda internacional. A mí hay dos elementos que me preocupan del tipo de rediseño que él está planteando. El primero es que él dice que ahora se requiere que la ayuda sea más en una coparticipación de la iniciativa privada en la que se establezcan sociedades comerciales. Eso quiere decir que en lugar de criterios de ayuda pública como los que predominaron anteriormente, ahora va a haber una cosa de una política de negocios que supuestamente va a ayudar. Y la segunda cuestión es que él está planteando que debido a las nuevas condiciones económicas del mundo, los países del sur tienen que aportar más. El sur global. Que tienen que adquirir nuevos compromisos y que los países más poderosos del mundo pues tienen que empezar a gastar menos en esa ayuda que además él cuestiona que no ha sido eficaz.
Yo creo, nada más para cerrar, que el G7 efectivamente me llamó la atención la manera en la que siguió el curso, que siguió la discusión aquí. Es como si efectivamente el G7 estuviera en una especie de ocaso. Creo que tendríamos que ser cuidadosos, como ocurre con el poder de Estados Unidos. Sí está menguando su poder, pero siguen siendo los países dominantes, centrales de la economía mundial, y lo que hagan o respiren sigue afectando al mundo. Y por eso creo que vale mucho la pena, como hicimos hoy aquí, intercambiar puntos de vista, discutir como debe ocurrir en la sociedad mexicana, qué es lo que está pasando y cómo vemos las cosas. Yo creo que la discusión es saludable. Raquel, temas de esta presidencia, por ejemplo, ¿qué me puedes decir de la inteligencia artificial? Este es un tema importante dentro de la cumbre del G7. Emmanuel Macron le da importancia. ¿Qué esperas de las discusiones? Yo creo que esa discusión es muy importante. Yo lo mencioné al mero principio del programa, y es que tal vez hoy ese poder no está cayendo en los estados, no está cayendo en ningún país, como sí, o en algún gobierno, sino está cayendo en las grandes empresas y en las grandes personas, porque en realidad se habla de una persona, Elon Musk, se habla de Altman, habla ahora de Darío Amodei. Estas personas son las que están dirigiendo mucho de lo que hay. Vemos a Darío Amodei hablando con el Papa antes de la encíclica, ¿no? Me parece, son como símbolos comunicativos muy importantes, muy ¿no? importantes. Así que en este sentido, la inteligencia artificial va a ser una nueva entidad con la que todavía no saben cómo se van a enfrentar. Pero nada más retomando el tema de la ayuda, creo que la ayuda internacional se ha usado como soft power, como el poder suave, que sabemos a qué se trata, y que para Estados Unidos era muy bueno porque era el gran poder, y entonces, pero aportaba, ¿no? Me sigues apoyando. Y lo ha hecho ahora China, ¿no? China está metido en África con el poder suave, y vemos ahora si el G7 va a tomar esto en cuenta. Y bueno, aparte de la inteligencia artificial, está todavía toda la tecnología que bueno, el tema de China cruza toda la toma de decisiones del G7, es decir, el G7 se inscribe dentro de la rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing. Última pregunta, Emilio, hablando de los temas de la presidencia del G7 liderados por Francia, está el tema de los minerales críticos. Es decir, ¿qué se va a discutir sobre los minerales críticos? Porque ahí Trump ha echado una mirada geopolítica, una mirada geoeconómica, y bueno, ¿qué está pensando Occidente en torno a esto, ¿no? Las tierras raras, los minerales críticos, ¿qué decisión se puede tomar? Bueno, es que todo esto va ligado con, creo que el tema más importante, que es tecnología. O sea, en realidad lo que están luchando es por el desarrollo de tecnología. Y creo que ese es el tema real, más relevante para el futuro de la humanidad, que se va a tratar en el G7. ¿Qué salga de ahí o no? Pues a lo mejor acuerdos, ahí sí, bilaterales entre algunos países sobre tierras raras y demás. Yo lo que creo que lo más interesante que va a pasar en este G7, y voy a cerrar el programa coincidiendo con Alberto para que se vea que hay conciliación en el programa. Y a ver si contagiamos a los del G7. Es lo que se viene para las potencias del G7. Las potencias del G7 hoy están desdibujadas, pero una de las razones por las cuales Macron quiere que el sur global aporte más es porque ellos necesitan pasar más de su presupuesto a lo militar. Se dieron cuenta que si no invierten en lo militar, no van a poder competir. Y ese es el gran dilema que tiene Europa en los próximos años, porque se ha quedado atrás. ¿Y qué significa ahora invertir en lo militar? Significa quitarle a toda su estructura de programas sociales que ellos tienen, ¿no? Al estado de bienestar, y eso va a generar descontento interno en las poblaciones, posiblemente genere elecciones donde ganen los extremos, las ultraderechas o las ultraizquierdas. Entonces viene todo un cambio social y político en Europa a causa de que ya se dieron cuenta que tienen que invertir en ejército, en lo militar. Y ese va a ser el gran dilema para Europa y el G7 a futuro. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a sacar dinero a los programas sociales para meterle a lo militar? ¿Cómo va a reaccionar políticamente? Y si se va a poder sostener la potencia que es hoy todavía, aunque cada vez menos, Europa, ¿no? Claro. Pues así recordemos también que la guerra en Ucrania fue como el 9/11, ¿no? Prácticamente para la Unión Europea, un parteaguas en donde la Unión Europea tiene que tener dientes en materia geopolítica para defenderse de las amenazas internacionales. Pues muy agradecida con Raquel Saez, muchísimas con gracias, Emilio Lezama y con Alberto Betancourt. Volvemos. Francia ha apostado por ampliar el diálogo con países emergentes y actores clave del sur global. Para la cumbre de 2026, invitó a los líderes de Brasil, India, Corea del Sur, Kenia. La selección de invitados
también refleja importantes disputas geopolíticas. Emmanuel Macron llegó a considerar una invitación al presidente chino Xi Jinping, aunque la propuesta generó reservas entre algunos socios del grupo. Asimismo, Francia contempló invitar al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, pero terminó optando por Kenia en medio de tensiones con la administración Trump. Más allá del simbolismo, estas invitaciones reflejan un reconocimiento de que los grandes desafíos globales, desde el cambio climático hasta la seguridad alimentaria, la energía y la inteligencia artificial, difícilmente pueden resolverse sin la participación activa de las potencias emergentes. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su atención y compañía y esperándolos todos los martes y sábados aquí en el canal del Congreso.